te voy a destruir, Elena. Y lo voy a hacer legalmente. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hermana antes de que me echara de mi propia casa. La casa que yo había comprado. Con mi dinero. Mi esfuerzo. Mis años de sacrificio. Mi nombre es Elena. Tengo 34 años, soy abogada corporativa, y pensé que lo había perdido todo. Pero déjame decirte algo, nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder. Porque cuando tocas fondo, solo hay un camino, hacia arriba. Y yo no iba a subir sola. Iba a llevarme todo lo que me robaron. Todo comenzó hace 3 años. Mi mamá estaba enferma. Cáncer terminal. Yo era la única que trabajaba, la única que podía pagar los tratamientos, la única que se desvelaba en hospitales mientras mi hermana Sofía, bueno, ella estaba muy ocupada con su vida. Sofía siempre fue la consentida. La bonita. La que todos adoraban. Mientras yo estudiaba como loca para pasar el examen del bar, ella salía de fiesta. Mientras yo trabajaba 80 horas a la semana en un despacho corporativo, ella vivía de novio en novio. Y cuando mamá murió, ahí fue cuando todo se puso feo. Yo había comprado una casa. Una casa hermosa en las afueras, con jardín, 3 recámaras, la casa de mis sueños. Le dije a Sofía que podía quedarse conmigo temporalmente. Solo hasta que consiguiera trabajo. Error número 1, confiar en la familia. Una tarde llegué del trabajo y encontré las cerraduras cambiadas. Mis cosas en cajas en el garaje. Y Sofía, mi propia hermana, parada en mi porche con una sonrisa que nunca olvidaré. La casa ahora es mía, hermanita. Mamá me la dejó a mí. Mentira. Puré mentira. Pero tenía papeles. Documentos falsificados. Un testamento que nunca existió. Y su novio nuevo, su novio nuevo era detective. Tenía conexiones. Amenazas. Si intentas algo, Elena, te vamos a hundir. Me quedé en la calle. Literalmente. Con 2 maletas y un corazón roto. Pasé 6 meses durmiendo en el sofá de mi mejor amiga, llorando cada noche, preguntándome cómo mi propia sangre pudo hacerme esto. Perdí peso. Perdí confianza. Casi pierdo mi trabajo. Pero una noche, mientras revisaba viejos documentos de mamá, encontré algo. Un sobre. Una carta. Y dentro de esa carta, la verdad que lo cambiaría todo. Mi hermana no sabía con quién se había metido. Porque yo no era solo una abogada cualquiera. Yo era una abogada especializada en fraude corporativo y familiar. Y acababa de encontrar la evidencia perfecta. La carta temblaba en mis manos. No era solo una carta. Era una confesión. Escrita por mamá 3 semanas antes de morir, cuando Sofía pensaba que estaba demasiado drogada con morfina para darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Elena, si estás leyendo esto, es porque algo malo pasó. Sofía me hizo firmar papeles. Dijo que eran para el hospital. Estaba confundida. Perdóname. Mi mamá había firmado documentos sin saber qué eran. Y mi hermana la había manipulado en su lecho de muerte. Me sequé las lágrimas. El dolor se transformó en algo diferente. Algo frío. Calculado. Raj. Puré Raj. Llamé a mi jefa al día siguiente. Necesito 2 semanas de vacaciones. Es urgente. No le dije que esas 2 semanas las iba a usar para construir el caso legal más sólido de mi vida. No contra un corporativo. Contra mi propia sangre. Contraté a un investigador privado. No cualquiera. El mejor. Un tipo que había trabajado conmigo en casos de fraude millonarios. Le costó solo 72 horas encontrar la verdad completa. Sofía había falsificado no solo el testamento. También había usado el nombre de mamá para sacar 3 tarjetas de crédito. $47,000 en deuda. Todo a nombre de nuestra madre muerta. Su novio detective no era detective. Era un guardia de seguridad despedido por violencia doméstica.
Tenía una orden de restricción en otro estado. Y 3 denuncias por amenazas. Pero aquí viene lo mejor. La casa. Mi casa. Nunca había sido transferida legalmente. Sofía había usado documentos falsos en el registro de la propiedad, pero nunca completó el proceso oficial. Pensó que con intimidarme era suficiente. Error. Fatal error. Me senté en mi computadora esa noche y empecé a escribir. No una carta. No un email. Una demanda. Fraude inmobiliario. Falsificación de documentos. Usurpación de identidad. Robo de identidad del fallecido. Extorsión. Y como cereza del pastel, amenazas criminales. Cada cargo llevaba años de prisión. Y yo tenía evidencia para todos y cada uno. Le envié una copia por correo certificado a Sofía. Quería que supiera que venía por ella. Quería que tuviera miedo. Quería que sintiera aunque sea un poquito de lo que yo sentí cuando me dejó en la calle. El sobre llegó un martes por la mañana. A las 2 de la tarde, mi teléfono explotó. 47 llamadas perdidas. Mensajes de texto de números desconocidos. Amenazas. Súplicas. Insultos. Eres una perra, Elena. Por favor, no hagas esto. Te voy a destruir. Eres mi hermana, ¿cómo puedes hacerme esto? Me reí. Literalmente me reí. ¿Cómo podía yo hacerle esto a ella? Pero no contesté ningún mensaje. Porque la verdadera bomba no era la demanda. Era lo que había descubierto sobre el detective que vivía en mi casa. Y cuando la policía tocara a esa puerta. El detective se llamaba Marco. O eso decía él. Su verdadero nombre era Marcus Webb. Y tenía una warrant activa en Nevada por fraude de identidad y violencia doméstica agravada. 3 mujeres. 3 órdenes de restricción. Un patrón idéntico en todos los casos. Conocía a mujeres vulnerables, se movía a sus casas, las aislaba de su familia, y después, las limpiaba completamente. Sofía era su 4ª víctima. Solo que ella no lo sabía todavía. Le pasé toda la información a un amigo en la fiscalía. Un fiscal que me debía un favor grande después de que lo ayudé a ganar un caso imposible 2 años atrás. Elena, esto es oro, me dijo por teléfono. Podemos arrestarlo hoy mismo. No, le respondí. Espera una semana. Necesito que algo más se desarrolle primero. Porque verás, yo no solo quería mi casa de vuelta. No solo quería justicia. Quería que Sofía viera exactamente quién era el hombre con el que estaba durmiendo. El hombre en el que había confiado para destruir a su propia hermana. Mientras tanto, presenté la demanda oficialmente. El juez revisó la evidencia y en 48 horas emitió una orden temporal. Sofía tenía que desalojar mi casa en 10 días mientras se resolvía el caso. La escuché gritar a través del teléfono de mi abogado cuando le notificaron. Que esto es una mentira. Elena está loca. Ella me quiere destruir. Pero la voz de Marco detrás de ella, esa voz sonaba diferente. Nerviosa. Asustada. Él sabía que algo venía. Día 7. Una semana después de presentar la demanda. Llegó otro sobre a la casa. Pero este no era para Sofía. Era para Marcus Webb. Citación de la corte. Orden de arresto pendiente. Y la mejor parte, una notificación de que la policía tenía autorización para registrar la propiedad en búsqueda de evidencia de sus crímenes anteriores. Mi investigador privado había encontrado algo más. Algo que ni yo esperaba. Marco había estado usando mi casa como base de operaciones. Documentos falsos. Tarjetas de crédito robadas. Identidades compradas. Todo guardado en el sótano que yo misma había remodelado. Mi casa. Mi propio sótano. Convertido en el centro de operaciones de un criminal. Sofía no tenía idea. O tal vez sí. Ya no me importaba. La policía iba a llegar en 72 horas. Pero yo llegué primero.
Toqué a la puerta de mi casa a las 9 de la noche de un viernes. Estaba lloviendo. Perfecto. Cinematográfico. Sofía abrió la puerta. Se veía terrible. Ojos hinchados. Sin maquillaje. Había estado llorando. ¿Qué haces aquí?, me dijo con voz quebrada. Sonreí. Una sonrisa que había practicado frente al espejo. Vine a hacer una oferta. Una que solo voy a hacer una vez. Detrás de ella, Marco apareció. Más grande de lo que recordaba. Intimidante. Lárgate, Elena. Antes de que te saque yo mismo. Me crucé de brazos. Tócame y añado asalto a tu lista de cargos, Marcus Webb. ¿O prefieres que te llame por tu verdadero nombre? Su cara se puso blanca. Y ahí fue cuando Marco dio un paso atrás. Sus ojos buscando la salida. Calculando. Sofía me miró confundida. Marcus Webb. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta que había preparado especialmente para este momento. Fotos. Reportes policiales. Órdenes de restricción. Tu novio no es detective, Sofía. Es un estafador. Un abusador. Y en 48 horas, la policía va a venir a arrestarlo. Justo aquí. En esta casa. Le pasé el teléfono. Vi cómo sus manos temblaban mientras escrollaba las imágenes. Fotos de Marco con otras mujeres. Reportes de violencia. Cargos criminales. No, no puede ser. Su voz se quebró. Marco explotó. ¿Qué es mentira? Tu hermana está inventando todo esto para separarnos. ¿En serio? Lo miré directo a los ojos. Entonces explícame por qué la Fiscalía de Nevada tiene una orden de arresto con tu nombre. Tu nombre real. Con tus huellas digitales. Con tu foto. Silencio. El tipo de silencio que lo dice todo. Sofía dejó caer mi teléfono. Se volteó hacia Marco con una mirada que nunca le había visto. Miedo. Real fear. Me dijiste que eras detective. Me dijiste que ibas a protegerme. Me dijiste. Cállate. Marco gritó. Y ahí lo vi. El cambio. La máscara cayó. Dio un paso hacia Sofía. Agresivo. Amenazante. Yo me moví más rápido. Me puse entre ellos. Tócala y no solo vas a prisión por fraude. Vas por intento de agresión. Y yo misma me aseguro de que no salgas en 20 años. Mi voz era hielo. Puré hielo. Marco me empujó. No fuerte. Pero suficiente. Error. Masivo error. Porque mi investigador privado no estaba solo afuera. Estaba grabando todo. Desde el momento en que toqué la puerta. Video. Audio. Todo legal. Todo admisible en corte. Gracias por eso, le dije con una sonrisa. Acabas de añadir asalto a una abogada. Esos son cargos federales, baby. La cara de Marco se descompuso. Sabía que había caído en la trampa. Agarró sus llaves. Sus cosas. Y salió corriendo de la casa. Mi casa. Nunca lo volví a ver. Porque a las 6 de la mañana del día siguiente, lo arrestaron en la frontera intentando cruzar a México. Pero Sofía. Sofía se quedó ahí. Temblando. Llorando. Rota. Me miró con ojos de niña asustada. Elena, yo, no sabía. Levanté mi mano. Tenemos que hablar. Porque todavía no te he dicho cuál es mi oferta. Me senté en el sofá. Mi sofá. En mi sala. Tienes dos opciones, Sofía. Y solo dos. Ella se sentó frente a mí. Esperando. Aterrada. Opción 1, esto va a juicio. Te acusan de fraude, falsificación, robo de identidad. Vas a prisión. Pierdes todo.
tu récord queda manchado para siempre. Y yo recupero mi casa de todas formas. Lágrimas corrían por su cara. ¿Y la opción 2? Me incliné hacia adelante. Este era el momento que había estado esperando. La opción 2. La opción 2 es que firmas todo de vuelta a mi nombre. Legalmente. Ante notario. Reconoces el fraude por escrito. Y yo retiro todos los cargos criminales contra ti. Sofía levantó la cabeza. Esperanza en sus ojos. ¿En serio? ¿Harías eso? No terminé, dije fríamente. También vas a terapia. Obligatoria. Cada semana por 1 año mínimo. Y vas a pagarme cada centavo que gastaste de las tarjetas de crédito de mamá. Con un plan de pagos que yo voy a diseñar. Ella asintió desesperada. Sí, sí, lo que sea. Y una cosa más. Me paré. Caminé hacia la ventana. La vista que había extrañado por 6 meses. Vas a pararte frente a la tumba de mamá y le vas a pedir perdón. No a mí. A ella. Porque lo que le hiciste en sus últimos días, eso no tiene perdón humano. Silencio. Pesado. Real. Elena, yo solo quería. Su voz se quebró completamente. Siempre fuiste la exitosa. La inteligente. La que mamá admiraba. Yo solo quería algo que fuera mío. Algo que no fuera tu sombra. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No era satisfacción lo que sentí. Era tristeza. Porque mi hermana no me había traicionado por maldad. Me había traicionado por envidia. Por inseguridad. Por sentirse invisible toda su vida. Me senté a su lado. Por primera vez en meses, realmente la miré. Sofía, siempre tuviste algo tuyo. Tenías a mamá. Ella te adoraba. Yo trabajaba tanto porque pensé que así la haría orgullosa. Pero a ti te amaba sin condiciones. Lloramos juntas esa noche. Por primera vez desde que mamá murió. Firmó los papeles 3 días después. La casa volvió a mi nombre. Marco fue sentenciado a 8 años en prisión federal. ¿Y Sofía? Sofía cumplió su parte. Terapia. Pagos mensuales. Y visitas a la tumba de mamá cada domingo. ¿Volvimos a ser las hermanas de antes? No. Eso murió. Pero construimos algo nuevo. Algo basado en verdad. En consecuencias. En respeto ganado, no regalado. Porque la venganza no es destruir a quien te lastimó. La venganza real es recuperar lo que te quitaron, obligarlos a enfrentar lo que hicieron, y seguir adelante siendo mejor de lo que ellos jamás pensaron que podría ser. Creyeron que nunca regresaría. No esperaban la demanda. Y definitivamente no esperaban que yo les diera una segunda oportunidad. Pero así soy yo. Elena. 34 años. Abogada corporativa. Y la mujer que convirtió su peor traición en su mayor victoria.